Cuando se trata de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en República Dominicana y en el mundo, los ojos se posan sobre los científicos y médicos, implorando que consigan con prontitud una cura. La pregunta recurrente es en manos de quién y de quiénes estamos. En la escena local, el pasado 31 de marzo, cuando el virus ya tenía un mes en el país, irrumpió el doctor Amado Alejandro Báez, un dominicano que se ha desarrollado con éxito en Estados Unidos como especialista en emergencias y cuidados críticos. Ese día fue nombrado por el presidente Danilo Medina como asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud pública. Pero ¿quién es este galeno? El doctor Báez se graduó de medicina en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Tuvo allí una mención de honor cum laude. En Estados Unidos completó una maestría en Gerencia y Política de Salud y una maestría de Salud Pública en el New York Medical College, así como también un posgrado en Investigación Clínica en el Albert Einstein Medical Center de Filadelfia. Fue también el primer extranjero en completar la residencia en Medicina de Emergencia en la reputada Mayo Clinic y realizó también la subespecialidad en Terapia Intensiva y Medicina Crítica en la Universidad de Harvard. En su cuenta en Twitter empezó por agradecer el honor de aportar a su nación en este importante momento. Desde entonces no ha parado de trabajar por la salud de los dominicanos. Conversamos con él hoy en Siendo Honestos, versión cuarentena. Bueno, ya vieron ustedes quién nos acompaña durante esta noche. Amado Alejandro Báez. Para mí es más que un gusto, un honor, con ese súper currículum tenerte acá en Siendo Honestos. A mí me gusta tutear a la gente, Alejandro. Te vas a dar cuenta durante todo el programa. Me encanta tutear a cualquier invitado. Alejandro, como vieron ustedes, es el asesor en salud pública del Poder Ejecutivo. Una misión y un reto definitivamente para su carrera. A mí me gusta traerlo esta noche porque quiero que entendamos el monstruo del COVID por dentro. Ese enemigo invisible, como le han calificado muchos, Alejandro, pero que quiero que nos ayudes a comprender y sobre todo a ver desde una perspectiva no solamente científica, sino de avanzada, de vanguardia. Muchas veces nos quedamos en los titulares locales, en lo chiquitico, en el detallito, y no vemos que quizás podemos estar haciendo las cosas mejor de lo que muchos piensan. ¿Estoy en lo correcto? Eso lo digo por un reciente artículo que publicó lo tengo aquí anotado, el International College de Londres o algo así. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Yo entiendo que un componente importantísimo de lo que hacemos nosotros es poder comunicar de una forma efectiva, pero objetiva y transparente todas las cosas que se están haciendo. Habrá un poco de oportunidades, pero también celebrar hasta cierto punto algunos de los logros que tenemos en República Dominicana. No en materia de gobierno, sino colectivamente como sociedad. Porque parte del trabajo de nosotros en el comité es la articulación del sector público y del sector privado. No solamente el sector privado de salud, sino el mismo sector empresarial. Entonces, al final, si logramos tener éxitos en algunos elementos de combatir esta pandemia que está afectando el mundo entero, si los éxitos se logran es de una forma colectiva y con sinergias. Entonces, sí, hoy yo compartí en mi cuenta de Twitter una publicación independiente del Royal College de Londres que habla de una forma positiva de lo que estamos viendo ahora en República Dominicana en cuanto a las métricas, en cuanto a los números, la data y el perfil de manejo del COVID. Y esto es un instituto que no tiene nada que ver con República Dominicana, que es una organización académica de Reino Unido que hacen simplemente estudios de data comparativa en diferentes países y nos posicionaron de una forma muy positiva. Entonces yo creo que el dominicano a veces se le hace difícil aceptar las realidades positivas que nos rodean. Por alguna razón. Nos gusta a veces enfocar en lo malo, pero parte del trabajo que tenemos nosotros que comunicar es también lo bueno. Y ver que realmente cuando analizamos cómo esta pandemia ha afectado países desarrollados, como Italia, como España, como la ciudad de Nueva York, no había una ciudad en el mundo mejor preparada para el desastre que la ciudad de Nueva York después de septiembre 11. Yo fui jefe de departamento en Nueva York por un tiempo
y te puedo decir que nosotros teníamos reuniones mensuales de comité de desastre, de cómo integrar esfuerzo de una forma sinérgica en todos los hospitales. Y mira cómo este virus ha impactado tan triste y tan contundentemente a la Gran Manzana. Y que la comunidad dominicana ha sufrido también de eso, porque hay una comunidad de diáspora que vive en Nueva York que también ha sufrido mucho. Vamos Pero a cuando, Alejandro, y quiero que, pensé en hablar de esto al final, pero ya que lo mencionas me parece interesantísimo. ¿Qué pasó en Nueva York? mira, lo de Nueva York nosotros lo hemos tratado de ver de una forma objetiva. Nueva York es una ciudad muy densa. Y cuando hablamos del R0, esa tasa de reproducción básica o esa reproducción básica del virus, donde no queremos que una paciente o un paciente con coronavirus contagie a múltiples otras personas, queremos que sea cero. Cuando hablamos de la densidad poblacional en Nueva York, cuando hablamos del hacinamiento colectivo en Nueva York, donde la mayoría de las personas viven en apartamentos pequeños con familias de 3, 4, 5 personas, entendemos que ahí hay un elemento. Entonces, me parece que la combinación de esa reproducción rápida y como esa reproducción rápida no permitió que se aplanara la curva de una forma efectiva, sobresaturó la capacidad del sistema de salud y por eso de repente se vieron esos números tan devastadores y esa mortalidad tan trágica. Eso es algo que nosotros debemos de celebrar, que en República Dominicana sí hemos hecho maniobras de distanciamiento social, de estrategias preventivas, la misma cuarentena, lo que iniciamos recientemente con el uso mandatorio de mascarilla. Todo eso ha creado un aplanamiento adecuado de la curva y testamento de eso es que los números reportados en el día de hoy nos dicen que todavía tenemos hasta un 53% de la capacidad de terapia intensiva del sistema está disponible. O Sí. sea que no se ha sobresaturado la capacidad del sistema precisamente porque las estrategias preventivas han funcionado. Entiendo que por eso el ministro ahora lo está diciendo casi que de primerito en su rueda de prensa, porque esa era una de las mayores angustias de la gente, incluso también de la prensa, sobre la capacidad real de las unidades de cuidados intensivos en la República Dominicana, si se satura o no el sistema de salud, y el ministro reiteraba que no le gustaba hablar de saturación, pero ahora parece que está dando esta información previa, ¿no? Tenemos a tantas personas en cuidados intensivos, eso significa tanto porcentaje de nuestra capacidad. Entiendo que también para comprender cuál es el punto rojo, ¿no? Donde se deben empezar a prender las alarmas. Y de eso vamos a hablar en un ratico. Pero Alejandro, yo quiero que la gente te conozca más allá de tu perfil, que es envidiable y es un orgullo para la República Dominicana. Quiero expresarlo de una manera como una extranjera que vive en este país desde hace casi 10 años. Y da gusto saber que hay personas como tú llevando adelante este tipo de planes y de retos. Porque cuando hay situaciones así, uno se pregunta, como ciudadano, ¿en manos de quién estamos? Y creo que esa es una legítima preocupación de los ciudadanos de cualquier país. Y esto no es un halago tonto ni al margen, ni es una intención de adular para nada. Lo que es que siento que a cada persona se le debe dar su justo valor. Y eso es importante. Tu familia está en Estados Unidos, tú decidiste venir acá. ¿Cómo fue que llegaste a esta comisión? Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cuándo llegó esa llamada? Sí, no, mira, y gracias por la oportunidad. Tú sabes que uno emprende la vida y uno como que no mira para atrás, sino que a mí se me presentó la oportunidad de subirme en una ambulancia cuando tenía 18 años siendo voluntario de la Cruz Roja. Y a los 18 años yo encontré mi pasión. Y como el poeta este gringo, Charles Bukowski, que dice que encuentra tu pasión y deja que te mate. Yo feliz seguiré haciendo lo que yo hago porque es realmente lo que me apasiona. Y yo creo que parte de que si he tenido algo de éxito profesional es porque a mí me hace feliz lo que yo hago. O sea, yo de repente entrar a un hospital como Mayo Clinic y ser el primer médico extranjero en graduarme de la residencia de medicina de emergencia, lo hice exitosamente porque me hacía feliz. De ahí hago terapia intensiva, de ahí combino entonces los temas de prehospitalaria, de desastre, de emergencia, y de una forma u otra tengo 28 años haciendo esto.
Y lo que siempre he hecho es medicina austera, desastre, asistencia humanitaria. Y el centro que dirijo ahora, el Centro de Medicina Operacional, eso es lo que hace, es trabajar la convergencia entre servicios de seguridad, medicina de desastre, medicina internacional. Todo eso es lo que yo manejo desde un centro, quizá el principal centro privado académico que hay en Estados Unidos, no militar, privado académico. Y en sí, mis esfuerzos académicos siempre se han orientado en investigar estos temas de desastre, asistencia humanitaria. Entonces, mira, lo que sí es bueno puntualizar también es que yo no soy un experto en COVID. Yo no creo que hasta enero de este año hubiesen expertos en COVID-19 porque no existía. Lo que sí, la mayoría de los profesionales que hacemos medicina en desastre no toca un pedacito de estos temas de pandemia. O sea, cuando los sistemas de hospitales, cuando los esfuerzos académicos, cuando los esfuerzos a nivel de gobierno quieren buscar un experto que sepa de emergencia masiva y de crisis, nos buscan a nosotros. Y de alguna forma u otra nos involucramos en otro tema de pandemia. Yo sí tuve la suerte de que 3 meses antes de entrar aquí a Dominicana, yo estaba trabajando COVID en mi comunidad en Georgia. Yo lo hice comunitario, hice esfuerzo a nivel de emergencia. Lo último que estaba haciendo era desarrollando el aumento de capacidad de terapia intensiva de mi sistema hospitalario. Entonces, de una forma u otra, autoridades se enteran que yo tengo casi 3 décadas trabajando desastre, que soy dominicano, que estoy trabajando eso en Estados Unidos, que he publicado en estos temas, que hice un trabajo, entiendo yo, razonablemente bueno cuando nos desplegaron para Haití. Y me abordan, me preguntan, me dicen si hay una disponibilidad y yo digo, mira, yo feliz de la oportunidad de poder ir a ayudar a mi país. Claro. Y pongo mis condiciones, porque también hay que entender la dominicanidad. Mis condiciones eran de yo poder tener cierta autonomía, cierta autoridad, pero también de no venir pagado. O sea, el gobierno tuvo que trabajar un acuerdo con el estado de Georgia, de donde yo soy empleado, para que el estado de Georgia me prestara al gobierno dominicano. Eso yo lo hice intencionalmente porque yo sé que ahora mismo el entorno político está muy cargado, la narrativa política está muy cargada. Entonces yo no podía llegar al país a hacer un trabajo eminentemente humanitario, de salud pública, de apoyo social. No podía venir a hacer eso y de repente ser un target, ser un blanco de narrativa de conflicto de interés, de narrativa de todos estos temas que se hablan en campaña política, por decirlo así. Alejandro, cuando llegas a República Dominicana, ¿te encuentras con qué? ¿Y cuál es el plan en el momento en que tú llegas? ¿Y qué parte de ese plan que yo sé que presentaste ya se ha cumplido? ¿Qué falta por cumplir? Y quiero hacerte una tercera pregunta en ese sentido, es si ya pasamos lo peor. Sí, mira, el primer diagnóstico que hacemos era la necesidad de articular estrategias de aumento de capacidad. También entendíamos que el aumento del número de pruebas era importante porque ese elemento predictivo tenía mucho que ver con la validez de la data que estábamos manejando y la validez de la data depende del número de pruebas que tuviéramos. Estábamos Pero hablando de cuánto, Alejandro. ¿Recuerdas cuál era la cifra? ¿la cifra de qué? La cifra quizás de contagiados, la tasa de mortalidad al momento en que tú llegaste. Sí, mira, lo de la tasa de mortalidad, el número, no quiero decir el número que no es, pero es un punto interesante porque la tasa de letalidad reportaba un número elevado, Correcto. muy elevado. Reportaba el número quizá más elevado de la región. Pero cuando yo me paro y analizo la data, era un tema de lo que llamamos en estadística un sesgo de preselección. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos haciendo pruebas solamente a los pacientes que estaban más enfermos. Y al hacerle pruebas a los pacientes que estaban más enfermos, no estábamos utilizando pruebas en el 80% de los pacientes COVID que son mínimamente sintomáticos o asintomáticos. Entonces, de repente, Sí. claro, cuando preseleccionamos los más enfermos, la tasa de letalidad va a subir. Y eso de repente, quizás más que entender que no era un perfil representativo de el corte epidemiológico del COVID en la comunidad, sino que era un perfil representativo de los pacientes hospitalizados solo, también había que entender que
tú sabes, el dominicano le encanta quejarse, pero al mismo tiempo apuntar al gobierno como la fuente de sus quejas. Y a veces no entendemos realmente cuáles son las oportunidades de trabajar colectivamente como sociedad y presentar soluciones a la sociedad civil como miembro de la sociedad civil. Pero hay que entender que al principal que le interesaba que esos números reflejaran la realidad era el gobierno. ¿Por qué? Porque si la tasa de letalidad está artificialmente elevada y eso está asociado a que no estamos haciendo un número de prueba adecuado en la comunidad, eso era tan sencillo como aumentar el número de pruebas en la comunidad, tan sencillo como eso. El problema es que cuando trabajamos una pandemia en un país que no produce reactivo de prueba, No era una pandemia, hacer pruebas. no, una pandemia que hizo un shock económico afectando líneas de suministro y líneas logísticas y que todos los países del mundo están compitiendo para los mismos reactivos, la misma prueba, los mismos laboratorios que nosotros. El aumentar la prueba se hace un tanto más difícil que escribir un tweet de 200 caracteres y decir la solución es más prueba. Es un poco más difícil que eso. Alejandro, entonces tú te ríes un poco sobre esa cuestión, ¿no? De que todo el mundo tiene la solución en 200 caracteres de Twitter, pero estamos en una situación compleja y yo comprendo la perspectiva con la que lo dices, porque estamos haciendo seguimiento no solamente de lo que está pasando en República Dominicana, sino también en otros países. Hay una crisis logística. Y acá en República Dominicana hay algunos que clamaban por eso, por más pruebas. ¿Cuántas pruebas se están haciendo en este momento, Alejandro? ¿Tú tienes ese dato? Hablemos de pruebas rápidas, de pruebas de PCR. ¿Cómo se está utilizando eso? Porque hay incertidumbre, sobre todo en saber si las pruebas rápidas están diciendo la realidad. Porque las pruebas rápidas tienen una situación, y eso se ha dicho en otras partes del mundo, además de las pruebas chinas de España, que todo el mundo sabe lo que ocurrió, de si las pruebas que estamos utilizando están probadas, tienen la calidad y aparte de si no están dando falsos negativos. Sí, mira, al día de hoy se había reportado un exceso de 26.981 pruebas PCR. Hay que entender también que si vemos la data, ha sido un proceso que ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Laboratorio Nacional, los laboratorios privados han trabajado en conjunto aumentando esas capacidades. Hemos recibido ayuda de organismos internacionales como la OPS, de gobiernos internacionales como el gobierno de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, para aumentar esas capacidades. Sí se integra en ese proceso el tema de pruebas rápidas también. Entonces, las PCR, vamos a quizás disecar un poquito esos dos temas de prueba. Sí. PCR, ¿qué hicimos nosotros? Entendimos de que el hisopado nasofaringio implicaba un insumo y si nosotros podíamos validar un estudio con saliva sin hisopo, podíamos democratizar mejor la toma de muestras. Y eso lo hicimos en la primera semana del comité. Entonces ya se puede tomar muestra de una forma más democrática y no dependiente del hisopo y eso puede favorecer un aumento de prueba. En palabras llanas, los hisopos también se acaban, así que vamos a usar nada más saliva. Exacto, exacto. Se pueden usar los dos. Sí, pero los hisopos se acaban. Sí, y los hisopos se acaban y la saliva no. El tema también está en que para aumentar la capacidad de los laboratorios, por un lado están las máquinas que te procesan la muestra, por un lado están los reactivos, que son los que se combinan con la muestra para darte si es positivo o negativo, pero por otro lado, y yo no soy experto en laboratorio, yo he aprendido todo esto a medida que me he ido involucrando, hay un tema de extracción de la muestra que puede ser manual o automático. Y de repente los laboratorios que lo tienen automático pueden hacer cientos de pruebas al día, hasta 1000 y pico más. Y lo que no, se limitan a un número muy pequeño. Entonces, el aumento de la... ¿Cuál es la que tenemos ahora? Sí, bueno, el aumento de capacidad de prueba. Nosotros tenemos laboratorios privados, como Amadita, como el laboratorio de referencia, que es el principal, que está haciendo mayor número de pruebas, que ha hecho una excelente labor. Tenemos Laboratorio Nacional, que su capacidad ha aumentado. Esta semana el mismo ministro de Salud hablaba de que el COVA 6800 se había integrado con un aumento de capacidad de hasta 192 pruebas en 3 horas. Eso nos iba a dar una habilidad de que solo el Laboratorio Nacional podía procesar casi 1000 pruebas al día.
Eso es muy Entonces, a eso combinamos la habilitación de laboratorios nuevos. equipo lo pagamos, o sea, lo pagó República Dominicana, ese COBA 6800, que es un equipo de procesamiento de pruebas. Para el que no lo conozca, lo vamos a poner acá en imágenes. El equipo es de laboratorio nacional. Se trabajó una combinación de esfuerzos de organismos internacionales y esfuerzos locales, y también el apoyo con reactivo de empresarios, que hay que decirlo. El CONEP, ahora el fin de semana pasado, hizo un donativo increíble, multimillonario, para aumentar la capacidad de laboratorio, tanto con máquinas como reactivos. Entonces, el otro tema es que se han habilitado laboratorios nuevos, laboratorios privados y laboratorios de patronato, tipo Homs y Plaza de la Salud, para hacer más pruebas. Hay conversaciones con la Pucamaima y el Centro León para habilitar un laboratorio en Santiago. Todo eso te aumenta la capacidad. Y algo que quizá es bueno mencionar es que tenemos que tener pendiente de que las lecciones aprendidas de las cosas que necesitamos tener para COVID, tenemos que posicionarlas de una forma más permanente ahora, porque viene un segundo pico. Vamos. Viene un segundo pico en el invierno. Mira, esta parte del programa fue una parte densa, fue una parte técnica de la que yo quería que habláramos. Y tal y como tú dices, yo creo que todavía no hay nadie ultra especialista en COVID, pero todos nos estamos haciendo un poco expertos en COVID, o al menos los que estamos interesados en conocer este monstruo por dentro. Vamos a irnos a comerciales, Alejandro. Cuando regresemos, hablamos un poco de eso, del segundo pico, de los procesos que están encaminados y la respuesta que no me has dado aún, de si ya pasamos lo peor, por lo menos de esta etapa. ¿Te parece? Sí, claro. Regresamos con Siendo Honestos, hoy conversando con Alejandro Báez, asesor de salud pública del Poder Ejecutivo en medio de esta pandemia con la que estamos luchando no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Este programa lo estamos grabando, y eso hay que decirlo, hoy jueves 30 de abril. Lo van ustedes a ver, como saben. Lo que pasa es que este programa es así, Alejandro. El programa se llama Siendo Honesto, yo no puedo engañar a la gente y decir que esto es en vivo. Esto lo estamos grabando hoy jueves 30. Por si acaso hay alguna variación en las cifras, es importante que la gente lo conozca. Gracias. Alejandro, decía en la parte anterior, y con eso nos fuimos a comerciales, si ya pasó lo peor, y sobre que hablemos de los picos, estos de los que se habla tanto, pero que a veces tal vez no se comprende, sobre una segunda posibilidad de contagio a final del año, el tema del otoño, de si eso va a volver, de si esto va a volver cuando apenas nos estamos, todavía no le hemos dicho adiós y ya tenemos que pensar en volver a decirle hola. Sí, mira, lo de la predicción, el modelaje predictivo es un modelo matemático. Los modelos matemáticos son tan precisos como la data que uno le entra. Con un número limitado de pruebas, la data tiene gran variabilidad, no es tan precisa. Lo que sí hemos tratado de hacer es entender las tendencias a medida que vamos aumentando más pruebas, cómo se está manejando las tendencias del virus. Y en los últimos días estamos viendo una estabilidad interesante. A mí me tomó un poquito de tiempo como no cantar victoria, sino ver esa luz detrás del túnel, porque yo soy un poquito más reservado en esos temas, sobre todo antes de comunicarlo. Entonces, de repente yo empiezo a evaluar modelos predictivos de 5 fuentes diferentes, organismos internacionales, científicos de data locales, un modelo de Singapur, otro modelo de Inglaterra. Y empiezo a ver... Y lo vamos a poner acá. Yo el de Singapur lo tengo, lo vamos a colocar. Sí, sí, y empiezo a ver que los modelajes de ellos son hasta más conservadores que lo de nosotros. Lo de nosotros decía, más liberales que lo de nosotros. Lo de nosotros decía, o dicen, que entre la primera y segunda semana de mayo vamos a empezar a ver esa meseta. Y ellos dicen que la segunda semana se va. Sí. Entonces, la verdad debe estar en el medio de esos dos puntos. Obviamente, para hablar del éxito de ese pico y esa meseta pronto, hay que hablar también de que tenemos que continuar las maniobras de distanciamiento social, distanciamiento físico, las cuarentenas. Todo eso tiene que mantenerse, porque de pasar, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Plata de una forma colectiva, no vamos a ver esos buenos resultados que estamos esperando.
Entonces, la realidad es que sí hay algo de lo que estamos haciendo en República Dominicana que es bueno. Sí hay algo que nosotros vemos, por ejemplo, nuestra casuística de pacientes críticos no ha sido tan elevada como otros países. Y nuestras estrategias preventivas, tanto manifestadas a nivel de Estado, pero también implementadas a nivel local. O sea, la habilidad del dominicano decir, yo acepto eso porque entiendo que es bien para mí, esa combinación ha funcionado. Y ha funcionado de una forma que hemos visto esa morbilidad, esa mortalidad estabilizarse y estamos viendo un poquito más de luz al final del túnel en las próximas semanas. Alejandro, entiendo yo que lo que esta pandemia se trabaja de la siguiente manera. No se gana por completo hasta que no se canta la ON27, algo así. Sí, el tema de, el tema de cantar victoria se hace difícil, ¿verdad? Porque Puede por pasar, un, o sea, podemos ir muy bien, pero si resulta que la gente ocurre un evento como el de Puerto Plata, pues, y se nos sale de las manos, pues puede ponerlo en la situación cuesta arriba. correcto. Entonces, lo que, Plata, ¿cómo te sentiste? bueno, Puerto Plata no solamente a mí me hizo sentir mal, sino que ya nosotros teníamos un consejo de empresarios con el que estábamos trabajando estrategia, conectándonos con un gobierno local, trabajando diferentes, ese modelo de nosotros, que es un modelo de valor público, necesariamente tiene que integrar servicios públicos y privados con resultados, tiene que integrar líderes locales y tiene que integrar también gobierno local. Y ya teníamos 2 semanas y media trabajando con empresarios y líderes locales en Puerto Plata cuando de repente pasa esto el domingo. Los primeros que se sintieron abochornados y se sintieron quizá el repudio de esa actividad fueron los mismos puertoplatenses con los que estábamos trabajando, que decían, óyeme, nosotros hemos avanzado tanto, hemos logrado tanto y de repente esto nos puede echar para atrás. O sea, fue un sentimiento muy complicado porque de verdad, Puerto Plata estaba avanzando de una forma muy correcta. Y ahora mismo, de verdad, no sabemos. Se tuvo que intervenir de una forma contundente, una serie de maniobras epidemiológicas, tipo cordón epidemiológico. Ahora de repente estamos haciendo pruebas a nivel de la comunidad para entender el perfil comunitario ahora y entender el perfil quizá en 14 días, cuando empecemos a ver los resultados de esa manifestación. Al final sí nos hizo sentir mal, pero yo creo que todos estamos claros de que había que enviar un mensaje de que eso es inaceptable y de que una cosa son libertades religiosas, las cuales todos apoyamos, pero otra cosa es que los justos paguen por los pecadores en base a irresponsabilidad. Yo creo que eso no es cristiano. Eso es algo muy no cristiano. Alejandro, cuando te escucho, pienso en el comerciante que tiene su negocio cerrado, pienso, te estoy hablando desde el que tiene una bodega hasta el que tiene una tienda de ropa, hasta el que tiene una gran empresa, que tiene una industria, por ejemplo. Y tal vez esa persona dirá, bueno, pero si las cosas van marchando bien, ¿por qué es que yo no puedo salir a trabajar? Bueno, la reapertura económica se está conversando, se está discutiendo, no en Dominicana, en el mundo entero, porque al final las medidas de distanciamiento social tienen un impacto importantísimo en la macroeconomía y al final el mundo tiene que funcionar, la gente tiene que trabajar, tiene que producir, no macroeconómicamente viendo al mundo, sino los individuos, los seres humanos tienen que salir a trabajar para producir para su familia, para mantenerlo. El balance del tema de distanciamiento social, distanciamiento físico, cuarentena, es un balance de 3 puntos. Productividad económica, libertades civiles en una sociedad democrática y reducción de las curvas epidemiológicas. Y ese balance es muy difícil conseguirlo. Miramos ahora, esta semana, como ya hay experiencias en China y en Japón, donde esa apertura económica ha resultado en repicos. No los picos que esperamos a nivel de primavera y otoño, sino segundos picos dentro de este mismo proceso epidemiológico.
Entonces tenemos que ser cautelosos porque ya estamos viendo que eso está causando problemas. Y vemos de repente el tema de reapertura se tiene que considerar dentro de una perspectiva de cuáles industrias se abren. Hablamos de servicios esenciales, pero de repente industrias que quizá tienen un impacto en la economía mayor deberían considerarse. ¿En qué localización se abren esas industrias? Porque de repente en una comunidad que todavía estamos tratando picos de COVID, quizá no es el momento más oportuno de esa reapertura económica, pero quizá en alguna región dentro de la geografía dominicana que no se está viendo tanto la problemática COVID, sí hay industrias que pueden abrirse y pueden ser productivas. Lo otro es el número de empleados de esas industrias, también hay que considerarlo. Y entender que hay industrias que simplemente van a tener que reinventarse. Alejandro, no me has respondido una pregunta que yo sé que es difícil, pero que es la que creo todo el mundo se está haciendo. ¿Pasamos lo peor y cuándo es que se acaba esto? Bueno, nosotros vemos que desde el análisis de la data, estamos viendo algo de luz, algo de esperanza en cuanto a estabilización de los números. Hay que hablar también que, por ejemplo, a medida que hacemos más pruebas, obviamente va a haber un número mayor de pacientes positivos. Todos esos números hay que interpretarlo en base al aumento de pruebas. Sí. Pero sí vemos de que hay cierta estabilidad que sugiere que estamos llegando a esa meseta. Uh-huh. Los modelos predictivos de nosotros hablan de la primera o segunda semana de mayo, pero hay modelos predictivos externos de Singapur, de Londres, de otros científicos de data locales que hablan de números similares, de fechas similares. O sea que quiero tocar madera y no quiero generar una esperanza ficticia, pero también aprovecho para hablar de que todo depende de que mantengamos prudencia, Sí. distanciamiento físico y social, uso de mascarilla, lavado de manos, todos esos temas que sabemos que están funcionando. Alejandro, hay una pregunta que también quería hacerte y es con relación al equipo de salud que tenemos en la República Dominicana. Me refiero no solamente a los médicos, sino también a las enfermeras. Cuando hablamos de capacidad, yo leía, y creo que le hice esta pregunta al ministro, solo que no usé la palabra específica desde el punto de vista médico, y eran los especialistas en terapia respiratoria, que decía el doctor Yunen que no hay tantos en la República Dominicana y para una situación como esta son vitales, porque estamos hablando de esos médicos que son los que están operando los famosos respiradores cuando los pacientes lamentablemente entran ya en esa situación. ¿Cómo esta situación va, ese déficit afecta lo que tenemos en la República Dominicana y qué se está haciendo para mejorar? Sí, mira, el tema de recursos humanos es importantísimo. Podemos contrastar, por ejemplo, Haití. El terremoto de Haití pasó y nosotros corríamos campamentos postoperatorios con ayuda o post-terremoto con ayuda extranjera. Nadie va a venir del extranjero a República Dominicana porque el mundo entero está lidiando con lo mismo. Correcto. Entonces, hay un tema que desde la perspectiva de sistemas hemos encontrado que COVID ha delatado las deficiencias de los sistemas de salud de las diferentes naciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema porque no tiene un real sistema de salud. En República Dominicana, si hubiésemos tenido atención primaria, quizás tuviésemos otra historia. En República Dominicana no hay suficientes médicos intensivistas y no hay definitivamente no hay suficiente terapeutas respiratorios. Yo soy intensivista, yo hice emergencia intensiva. Para yo funcionar en Estados Unidos como médico de emergencia intensivista, el 80% del trabajo no lo hago yo. Lo hacen las enfermeras, los técnicos y los terapeutas respiratorios. En República Dominicana, entonces, tenemos un reto de que los intensivistas son intensivistas y terapeutas respiratorios al mismo tiempo. Y las enfermeras y enfermeros, hay un tema de que no hay suficiente número. En el mundo entero, pero en República Dominicana, inclusive cuando hablamos de recursos de enfermería, hablamos que los jóvenes dominicanos no quieren hacer enfermería. Alejandro, pero es que ¿cuánto gana un enfermero? ¿Cuánto gana una enfermera en República Dominicana? Y eso es una realidad de la que hay que hablar y son esos grandes temas de lo que han surgido con esta crisis. O sea, si no ponemos en primera línea las profesiones que son básicas para tratarnos, para sostener nuestra vida, después, ¿qué podemos pedir?
Y al final hay que resolver, Catherine, ¿verdad? Hay que resolver. ¿Cómo pensamos nosotros resolver? Bueno, tenemos una propuesta de un modelo de multiplicación de fuerza laboral, ¿De donde, donde decimos que un intensivista contribuya con su intelecto y trabaje con 3 médicos especialistas no intensivistas. Y que esos 3 médicos especialistas no intensivistas trabajen con 3 médicos generales. Entonces, de repente tenemos un pelotón de médicos en diferentes niveles, supervisado por un médico especialista, neumólogo, infectólogo o intensivista en caso de terapia intensiva. Sí. ¿Qué otro elemento se incorpora ahí? Telemedicina. De repente hay médicos de 65, 70, 75 años que no pueden exponerse al COVID porque van a sufrir consecuencias producto de su edad y algunas comorbilidades. Podemos integrar esos médicos por telemedicina. Otro tema es inequidades rurales. Tenemos que los sitios más rurales tienen más deficiencia de médicos especialistas. Entonces, con una plataforma de telemedicina, yo puedo posicionar un neumólogo, un infectólogo y un intensivista en Asua, en Barahona, en Jimaní. Claro. Todo eso se puede. Y con enfermería, entonces lo que hay que ser creativo. Podemos entrenar personal técnico para que apoye al personal de enfermería. O sea, da un curso de técnico sanitario con un enfoque COVID para que esos técnicos militares o civiles, voluntarios inclusive, puedan apoyar al personal de enfermería. Alejandro, las clínicas privadas, decías en la parte inicial que algo importante de tu rol es cómo hacer ese esfuerzo mancomunado, ¿no? Cómo conjugar lo público con lo privado. En el caso de las clínicas privadas de la República Dominicana, sé que muchas están atendiendo a pacientes con COVID y quiero que nos cuentes cómo ha funcionado esa sinergia. Bueno, hay muchísimas oportunidades. A mí me preocupa profundamente que en una República Dominicana post-COVID no tengamos la presencia que tenemos de la medicina privada por un tema de rentabilidad y por un tema de las economías de esas instituciones de salud privada afectadas por los golpes de cancelación de procedimientos electivos y demás. Hay centros que han visto un 80% de reducción en su volumen de procedimientos de hospitalización. Hay centros privados que tienen 40, 50 camas que necesitan ese movimiento mensual para mantener unos márgenes razonables. Hay centros privados de esfuerzo de médicos muy importantes que simplemente han tenido que cerrar sin saber cuándo van a abrir. Entonces, la medicina privada ofrece calidad al sistema de salud dominicano. Y tenemos que buscar una forma de apoyar la medicina privada para que esa calidad asistencial pueda permanecer en un mundo dominicano post-COVID. Alejandro, ¿cuántos días tienes en República Dominicana en total? ¿Los tienes contados? Ya van 4 semanas. Van 4 semanas. En estas 4 semanas, repetimos, tú vives en Estados Unidos. ¿Tenías cuánto tiempo que no visitabas el país? Yo trato de venir mensual, pero no venía desde finales del año pasado. Quiero preguntarte, en estas 4 semanas, ¿cuál ha sido quizás el testimonio más impactante que has recibido de representantes del sector salud, de médicos, de enfermeras, que yo sé que ustedes están permanentemente en contacto con ellos, pues precisamente para para armar esa data, para armar la estrategia, y también entiendo yo que desde el punto de vista de la salud mental, vamos a tener que hacer un trabajo interesante post-COVID o incluso durante el COVID. Cuando hablamos del tema de salud mental, hay médicos que se están suicidando en el mundo entero. Porque esto es algo inexplicable para la humanidad. Imagínate qué tan poco explicable y entendible puede ser para lo que estamos viendo en el día a día, lo que produce el COVID, el sufrimiento, la pérdida humana. Y que tú sabes que tú estás tratando a un ser humano y tú quieres ayudarlo, pero en el proceso tú mismo te puedes infectar y puedes contagiar a tus seres queridos. Y al mismo tiempo tú sabes que tú no puedes pensar en eso porque tú tienes que enfocarte en la misión que es tratar a ese ser humano que está enfermo. Y eso es muy complicado. Entonces, cuando empezamos a hablar, empezamos a entender el tema de protegerse, el tema del compromiso que tienen, cuando empezamos a ver las oportunidades
colectiva que todos mencionaban. Otro tema es, por ejemplo, la misma compensación de algunos de esos especialistas que todavía no se define de una forma clara. Perfecto. Eh, Empezamos entonces a entender de que realmente hay héroes en nuestras comunidades. ¿Te parece si hablamos de eso cuando regresemos de la pausa? Claro, claro. Esta es una muy buena noticia que vamos a dar acá en Siendo Honestos y que yo me siento muy contenta de compartir con ustedes. Vamos a comerciales. No se vayan, que esto es muy, pero muy importante acá en Siendo Honestos. Regresamos de la pausa. Esto es Siendo Honestos. Alejandro Báez con nosotros nos da un poco de su tiempo esta noche. Alejandro, antes de pasar a la buena noticia que tenemos, no quiero que el programa se me vaya sin hablar de dos cosas muy importantes y que creo que todavía se están investigando. No sé cómo vamos acá en la República Dominicana. El tratamiento con plasma de personas que hayan tenido COVID. ¿Cómo va eso acá en República Dominicana o los análisis que ustedes han hecho? Y aparte de eso, de si ya se determinó si una persona se hace inmune al COVID una vez que lo contrae. Sí, mira, el tratamiento de plasma es importantísimo porque muchos expertos piensan que si no tenemos una vacuna, la segunda opción después de vacuna es lo que se llama plasma de convalescente, que es simplemente el plasma de una persona que ya le dio COVID, creó su inmunidad, sus anticuerpos, Sí. y ese plasma tiene esos anticuerpos que se le pueden administrar a una persona enferma para que pelee esa enfermedad. Eso yo creo que está siendo evaluado, está siendo investigado. Nosotros estamos trayendo una serie de protocolos de investigación del Mayo Clinic. Yo estoy en el board de egresados de la Mayo Clinic y estamos trayendo al país protocolos de laboratorio y de investigación que incluye el uso de plasma. Okay. El Ministerio de Salud Pública trabajó una resolución que regula de una forma segura, científica y ética las investigaciones asociadas o la terapéutica asociada a plasma de convalescente. Todo eso se tiene que hacer por el libro, pero es una oportunidad importante el integrar eso como una arma terapéutica diferente, como una alternativa terapéutica. Lo de inmunidad, sí se está trabajando a nivel internacional, lo que son los certificados de inmunidad, que básicamente son certificados de reposicionamiento laboral asociados a la presencia de esos anticuerpos. Okay. Eso se está investigando. Hay unas cuantas informaciones que quizás complican un poquito la claridad con la que podemos abordar eso, pero sí es un instrumento interesante porque de tener inmunidad, sea natural o sea por vacuna en un futuro, esas personas ya tienen cierta protección y pueden funcionar de una forma más libre, más liberal. Alejandro, te preguntaba en la parte anterior sobre algún testimonio que te haya impactado de estas personas que ven de frente todos los días. Digo yo, la tragedia y la esperanza, porque esta enfermedad, como todas, tiene dos caras. Y es la cara de, bueno, del lamento cuando no se logra vencer, y es la cara de la alegría, esa cara de la euforia de logramos salir y combatir a este enemigo silencioso que es el COVID y que bueno, que es una cosa que nos ha sorprendido a todos. O sea, tal y como tú bien señalabas, esto nos ha cambiado la vida por completo y nos ha cambiado hasta la forma de abordar nuestras profesiones. Dime tú si has visto algún testimonio que te haya impactado particularmente. Yo he visto muchos testimonios, muchos. Y no sería justo el hablar de uno en particular. Okay. Yo he visto lo mejor de la humanidad y lo mejor del corazón dominicano, lo he visto yo en estas 4 semanas. Yo he visto un sentimiento de apoyo colectivo a nivel de altos funcionarios del Estado, pero a nivel de empresarios privados también. Yo he visto la dedicación donde sudan, lloran y sangran los profesionales de salud, trabajando para salvar vidas, pero exponiéndose ellos mismos, los médicos, las enfermeras. Yo he visto actos de emprendurismo social, de líderes comunitarios, que no es que tienen capital a nivel de dinero, Sí. pero ellos usan su capital social Sí, para generar los cambios.
claro, claro. Y se fajan y conectan. Y lo he visto repartiendo mascarillas, lo he visto trabajando jornada de prueba y lo he visto fajado. Entonces, eso es muy conmovedor y para mí, que de por sí tengo mis propios sacrificios estando aquí en el país, lo único que hace es que me alimenta más. O sea, me da combustible, me da gasolina. Yo digo, óyeme, si esto es lo que yo estoy viendo a nivel colectivo, yo no puedo ser diferente, yo tengo que ser igual, yo tengo que seguir ese camino y yo tengo que motivarme en base al ejemplo de toda esta otra persona. La gente tiene que entender que juntos es que vamos a salir de esto, de Sí. que agarrado de la mano. Y también tienen que ver que hay muchos héroes que están dando la cara y el frente, y hay muchos héroes que también están escondidos, manejando una mano invisible, generando cambio, conectando y ayudando. Y al final, todo esos héroes hay que celebrarlo y seguir el ejemplo de ellos. A mí una mano invisible me pasó el video que vamos a ver a continuación, porque tú bien lo has dicho, es manejar la esperanza. Y para eso quiero que sepas, Alejandro, no solamente desde el punto de vista personal, sino que se dé en esta casa que se ve en esta pantallita, pero que es mucho más, porque también tiene a mucha gente valiosa. Desde ya se comprometen a apoyar de todas las maneras posibles esta iniciativa que vamos a ver a continuación. Bueno, gracias por la oportunidad de esa primicia del hashtag Héroes COVID RD. Yo creo que a partir de ahora vamos a establecer la diferencia en esa esperanza que colectivamente tenemos que generar. O sea que gracias por la oportunidad, de verdad. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros esta iniciativa, que yo la veo de entrada y ya como que a uno se le paran los pelos. Y tal y como tú dices, eso a uno lo recarga de energía, porque eso es un poco lo que uno quiere mostrar. Alejandro, como periodistas, a veces nos toca dar tantas malas noticias que uno también necesita un espacio para respirar y decir, en medio de todo esto, hay cosas buenas que decir. Y es momento de eso, es momento de esperanza. Y tal y como tú señalas, y con eso quiero despedir el programa esta noche, es momento de creernos que sí podemos. Y así es. Gracias y los héroes COVID RD vamos a recibirlo diario, semanal, vamos a hacerlo viral Así en es. los medios sociales y vamos a trabajar contigo un resumen, un reporte de esos principales héroes a través de la semana Aquí para que estoy. la gente vaya, para que la gente vayan viéndolo, de verdad. Vamos a convertir esto en un movimiento social viral, que la gente sea inspirado a hacer mejor, a hacer más. Claro que Y, sí. y cuento contigo para eso. Vamos a una cosa, de entrada vamos a comprometer públicamente a que vamos a sumar a gente ya. Yo voy a sumar a todos los anchors de CDN que tienen que compartir este video. Lo hago aquí públicamente, los comprometo públicamente. Comparto también el reto para que lo postee y lo hagamos viral a mi querida Albanelli Familia, la directora de CDN, que lo comparto también Nuria Piera, que es una periodista a la que yo admiro muchísimo, que lo comparta también Juchi Lora, quien también es un periodista que admiro muchísimo, que lo comparta mi querida Edith Febles, que te hizo una entrevista buenísima y le tengo muchísimo cariño. Todo el mundo a sumar esfuerzos en esta iniciativa que a mí me gusta mucho y estoy totalmente de acuerdo contigo y a tu orden, Alejandro. Bueno, excelente. Gracias. Gracias. Contamos contigo y vamos a ver la semana que viene cómo funciona este tema del OR COVID y todas las personas que hemos involucrado. Sí. Vamos a ver un resumen en el próximo Siendo Honestos, este domingo. Pero fíjate una cosa, Alejandro, el próximo este Siendo Honesto fue un Siendo Honesto diferente, porque fue un Siendo Honesto bien informativo, bien técnico, y bueno, la situación lo amerita.
pero también yo quiero que te comprometas tú, de que el próximo Siendo Nuestro que yo lo vas a en tu casa, pero en Estados Unidos con tu familia. Ojalá, ojalá, de verdad que necesito para mi bienestar, yo tengo que estar con mi familia, tengo que estar con mis hijos, tengo que estar con mi esposa. O sea que de verdad, yo creo que Dios mediante vamos a estar ahí, pero cumpliendo siempre con los compromisos que tenemos con nuestra gente aquí dominicana. Lo vamos a hacerlo más temprano de lo que tú crees. Yo pienso que sí. Un gran abrazo, Alejandro. Que Bueno, tengas un abrazo y gracias por la oportunidad. la próxima semana, amigos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Bye, bye. Descansa.